Tomé el último metro de la noche porque no tenía otra opción. Eran casi las 2:30 de la madrugada y la estación estaba tan vacía que mis pasos resonaban como si alguien caminara justo detrás de mí. No había empleados, no había anuncios, ni siquiera el sonido habitual de trenes en los túneles. Solo un silencio pesado, como si el lugar estuviera esperando algo. Cuando el tren llegó, las puertas se abrieron con un chirrido metálico que me hizo estremecer. Dentro había algunas personas sentadas, dispersas por los vagones. Nada extraño al principio, excepto por una cosa. Nadie hablaba. Nadie miraba el celular. Nadie se movía. Todos estaban completamente inmóviles, mirando al frente. Me senté frente a un hombre con un abrigo viejo y sombrero oscuro. Durante varios minutos, el tren avanzó por el túnel sin detenerse en ninguna estación. Entonces levanté la vista y noté algo que me heló la sangre. El reflejo de ese hombre no aparecía en la ventana del vagón. Pensé que era un efecto de la luz, hasta que el tren finalmente se detuvo en una estación que no estaba en el mapa del vagón. Las puertas se abrieron lentamente y el hombre frente a mí se levantó. Cuando pasó a mi lado, sentí un frío tan intenso que parecía atravesar mi piel. Entonces lo escuché. Una voz baja, susurrando justo detrás de mí. La última estación es donde todos bajamos. Cuando levanté la vista hacia el mapa del metro, descubrí algo imposible. Había una estación nueva al final de la línea, y su nombre acababa de aparecer. Si te gustan las historias de terror, donde lo imposible aparece en los lugares más normales, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñame hasta el final de esta historia. Y antes de empezar, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me da mucha curiosidad saber desde qué parte del mundo escuchan estas historias. Ahora sí, te voy a contar lo que ocurrió la noche en que tomé un metro, donde los muertos bajan en la última estación. El tren continuó avanzando por el túnel, mientras el mapa iluminado sobre la puerta cambiaba lentamente. Las estaciones que conocía comenzaron a desaparecer una por una, como si nunca hubieran existido. En su lugar, apareció una línea más larga, extendiéndose hacia un punto que jamás había visto antes. Al final de esa línea, había un nombre nuevo, parpadeando con una luz tenue. Terminal Umbral. Miré alrededor del vagón buscando alguna explicación. Pero los demás pasajeros seguían exactamente igual, sentados, quietos, con los ojos abiertos mirando hacia el frente. Ni siquiera parpadeaban. El tren se balanceaba suavemente, y con cada movimiento sus cuerpos parecían inclinarse de forma rígida, como si fueran figuras de cera colocadas en los asientos. Intenté ignorarlo, y saqué mi teléfono. No había señal. Ni datos, ni barras de red, solo la hora en la pantalla, 2:37 AM. Fue entonces cuando escuché un sonido extraño proveniente del vagón siguiente, algo parecido a pasos, lentos, arrastrándose por el suelo metálico del tren. Me levanté del asiento con cuidado y caminé hacia la puerta que conectaba con el siguiente vagón. El tren seguía en movimiento, pero el sonido era cada vez más claro. No eran pasos normales. Era como si alguien caminara descalzo, arrastrando los pies por el suelo frío. Empujé la puerta. El siguiente vagón estaba casi vacío, excepto por una mujer sentada cerca de la ventana. Tenía el cabello largo cubriendo parte del rostro y llevaba un vestido antiguo, algo que parecía fuera de lugar en medio de un metro nocturno. Cuando entré, ella giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban completamente grisáceos,
como si no tuvieran vida. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero lo peor ocurrió cuando miré la ventana detrás de ella. Afuera no había túnel. No había paredes. Solo oscuridad absoluta. Como si el tren estuviera atravesando un vacío infinito bajo la tierra. Retrocedí un paso. La mujer seguía mirándome sin moverse, sin parpadear. Entonces el tren comenzó a frenar lentamente. Un sonido metálico profundo recorrió los vagones mientras las luces parpadeaban una vez. Una voz automática se escuchó por los altavoces. Próxima estación. San Lázaro. Conocía esa estación. Había pasado por allí cientos de veces. Pero algo no estaba bien. Cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron, lo que vi afuera no se parecía en nada a la estación que recordaba. La plataforma estaba completamente vacía y cubierta por una neblina espesa que flotaba cerca del suelo. Las luces del techo parpadeaban de forma irregular, iluminando partes de la estación y dejando otras completamente oscuras. En medio de la neblina, pude distinguir varias figuras humanas esperando en la plataforma. Pero había algo extraño en la forma en que estaban paradas. Ninguna de ellas se movía. Entonces la mujer del vagón se levantó lentamente de su asiento. Caminó hacia la puerta abierta y pasó a mi lado sin decir una palabra. Cuando cruzó el umbral hacia la plataforma, las figuras que estaban afuera comenzaron a girar la cabeza al mismo tiempo, mirándola. Y en ese momento, entendí algo que hizo que mi corazón empezara a latir con fuerza. Todos los que estaban esperando en esa estación estaban muertos. Mi primer instinto fue quedarme dentro del vagón. Algo dentro de mí decía que salir de ese tren sería un error del que no podría volver. Pero antes de poder decidir, sentí un leve empujón en la espalda. Un hombre extremadamente pálido se había levantado detrás de mí sin que lo notara. Sus ojos parecían opacos, como vidrio empañado. No dijo nada. Simplemente caminó hacia la puerta, obligándome a dar un paso hacia la plataforma. En cuanto mis pies tocaron el suelo de la estación, sentí un frío mucho más intenso que dentro del tren. La neblina se movía lentamente por el suelo, cubriendo parte de la plataforma como si fuera una marea silenciosa. El tren seguía detenido detrás de mí, con las puertas abiertas. Pero algo en el ambiente dejaba claro que no estaba esperando por mí. Estaba esperando por ellos. Los pasajeros comenzaron a salir uno por uno. Caminaban lentamente, sin hablar, sin mirarse entre ellos. Algunos vestían ropa moderna, pero otros llevaban prendas que parecían de otra época. Un hombre usaba un traje antiguo con corbata estrecha. Una mujer llevaba un vestido que parecía de los años 60. Y todos tenían la misma expresión vacía. Observé cómo se reunían cerca de una escalera que conducía al nivel superior de la estación. Nadie parecía notar mi presencia. Era como si yo no existiera para ellos. Como si fuera un error dentro de aquel lugar. Cuando el último pasajero salió del vagón, las puertas del metro se cerraron lentamente con un golpe seco que resonó por toda la estación. Las luces dentro del tren se apagaron una por una, y la máquina comenzó a moverse de nuevo hacia la oscuridad del túnel. El tren se fue, y me dejó allí. El silencio que quedó después fue insoportable. Frente a mí, las figuras comenzaron a subir la escalera lentamente, perdiéndose entre las sombras del nivel superior. Miré alrededor buscando otra salida, pero toda la estación parecía abandonada, como si ese lugar no existiera para el mundo de arriba. Decidí seguirlos. Las escaleras estaban cubiertas de polvo y pequeños fragmentos de concreto. Cada paso producía un eco extraño
que parecía viajar por los túneles vacíos. Las luces del techo parpadeaban constantemente, proyectando sombras largas que se movían por las paredes. Cuando llegué arriba, encontré un pasillo largo que conducía hacia las antiguas salidas de la estación. Las máquinas de boletos estaban rotas, oxidadas y cubiertas de grafitis antiguos. Algunas catracas estaban tiradas en el suelo, como si hubieran sido arrancadas con fuerza. La multitud seguía caminando hacia la salida. Fue entonces cuando noté algo que hizo que mi sangre se congelara. Entre todos esos rostros pálidos, había alguien que yo reconocía. Un hombre alto con abrigo oscuro caminaba a unos metros delante de mí. Yo conocía ese rostro. Había asistido a su funeral hacía 2 años. Mi respiración se volvió pesada mientras intentaba convencerme de que estaba equivocado. Pero en ese momento, el hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Nuestros ojos se encontraron. Y por primera vez desde que bajé del tren, uno de ellos me estaba mirando directamente. El hombre no apartó la mirada de mí. Sus ojos estaban abiertos, pero completamente vacíos, como si detrás de ellos no hubiera nada. Durante unos segundos, nadie se movió. La multitud seguía caminando hacia la salida de la estación, ignorándonos por completo. Pero él se quedó quieto en medio del pasillo, observándome. Sentí un nudo en el estómago cuando recordé dónde lo había visto. Su nombre era Julián Ortega. Había muerto en un accidente de tráfico 2 años antes. Yo lo sabía porque había trabajado con él durante meses. Incluso recordaba claramente el día de su funeral. Y ahora estaba allí, caminando en una estación donde solo bajaban los muertos. Julián inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara reconocerme. Luego dio un paso hacia mí, solo uno, pero fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Retrocedí inmediatamente. Algo dentro de mí decía que no debía dejar que se acercara. Entonces, ocurrió algo peor. Las demás figuras comenzaron a detenerse lentamente. Una por una, dejaron de caminar, como si hubieran escuchado algo que yo no podía oír. Sus cabezas empezaron a girar hacia nosotros, hacia mí. Decenas de ojos pálidos se clavaron en mi dirección. El silencio se volvió insoportable. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en los oídos. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Simplemente me miraban. Y en ese momento comprendí algo horrible. Ellos sabían que yo no debía estar allí. Sin pensarlo más, corrí hacia la salida de la estación. Mis pasos resonaban violentamente en el suelo mientras atravesaba el corredor destruido. Detrás de mí, escuché algo que nunca olvidaré. El sonido de muchos pies comenzando a moverse al mismo tiempo. No corrían, pero me seguían. Empujé la puerta metálica de la salida y salí a la superficie. El aire nocturno golpeó mi rostro con fuerza, pero lo que vi afuera me dejó completamente paralizado. No estaba en la ciudad que conocía. Las calles estaban cubiertas por una neblina espesa. Los edificios parecían más antiguos, deformados por el tiempo. Las luces de los postes parpadeaban débilmente, iluminando una avenida completamente vacía. Miré hacia atrás. Las puertas de la estación se abrieron lentamente otra vez, y las figuras comenzaron a salir. Decenas de ellas. Caminaban hacia la calle en silencio, dispersándose por la ciudad, como si aquel lugar fuera su destino final. Retrocedí varios pasos hasta que algo llamó mi atención al otro lado de la avenida. Había otra entrada de metro, pero esta era diferente. La estructura era vieja, casi derrumbada, y sobre el arco de piedra había un cartel oxidado
iluminado por una única luz amarillenta. Me acerqué lo suficiente para leer el nombre de la estación. Cuando lo hice, sentí un frío terrible recorrer todo mi cuerpo. El letrero decía, Última estación. Y justo en ese momento, escuché un sonido familiar detrás de mí. El mismo tren. El metro acababa de llegar otra vez. El sonido del tren resonó por la avenida vacía, como si los túneles de aquella ciudad subterránea respiraran bajo mis pies. Lentamente, giré la cabeza. Detrás de mí, la multitud que había salido de la estación se había detenido otra vez. Todos estaban mirando en la misma dirección, hacia la entrada del metro donde acababa de llegar el tren. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico, y por un momento pensé que tal vez podría volver a subir, escapar de aquel lugar imposible, pero entonces lo vi. Dentro del vagón no había asientos vacíos. Estaba lleno de pasajeros, todos mirando directamente hacia afuera. Sus rostros pálidos permanecían completamente inmóviles, como si hubieran estado esperando ese momento. En la parte superior del vagón, el mapa de la línea brillaba con una luz tenue. Solo había una estación marcada, una sola parada en toda la línea. La estación donde yo estaba. Las figuras detrás de mí comenzaron a caminar otra vez. Lentamente, en silencio, avanzando hacia el tren. Fue entonces cuando comprendí algo que hizo que mi sangre se congelara. Ese metro no estaba trayendo pasajeros, estaba recogiéndolos. Miré nuevamente el mapa iluminado dentro del vagón. Y justo antes de que las puertas empezaran a cerrarse, apareció una nueva estación al final de la línea. Una estación que no estaba allí antes. Y el nombre que apareció era el mío.